Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roca frente a este micrófono y por supuesto todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Saludamos a Diego Martín Gámez Espinosa, coordinador de esta emisora, de este proyecto también. A Mario Coutinho en producción, por supuesto a Brendita Contreras, que es parte del equipo, Eloísa Aguilar en controles técnicos, Juan José Cruz Pastrana, que es parte del equipo. Bueno, y todos quienes conformamos la emisora, nos da mucho gusto que nos permita usted acompañarle como todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Y el día de hoy vamos a continuar con un tema muy importante que nos lo pidieron ustedes a través de la vía telefónica, que se trata de la segunda parte de la entrevista de la CENTE, su origen y la lucha magisterial en México, que prácticamente es su historia, y para ello tenemos como invitados al profesor Manuel Aguilar Mérida, Alfonso Mandujano Romero, y para quienes no nos pudieron acompañar el programa pasado, vamos a presentarles a ustedes de quién trata el profesor Manuel Aguilar Mérida. Adelante, Eloísa. Nuestro invitado en esta tarde, en Voces del Sur, Psicología y Comunidad, se trata de Manuel Aguilar Mérida. Él es licenciado en Educación Primaria y en Psicología Educativa. De 1978 a 1981 fue dirigente estudiantil de la Escuela Normal del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, ICACH. Expulsado de la institución educativa a comienzos del año de 1981 por su participación política junto a otros normalistas. En agosto de 1994 fue delegado del CCL del Magisterio Democrático a la primer Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN en Aguascalientes, Chiapas. Fue fundador junto a otros compañeros campesinos de la Organización de Comunidades de la Sierra, OCS, secretario general suplente del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del CENTE en el trienio 2001-2004. En los años de 1998 al 2001, coordinador regional de la región Costa Grande de la sección 7 del CENTE. Del año 2007 al 2013 fue coordinador regional de la región frailesca de la sección 7. Del año 2013 al 2017 fungió como secretario titular de pensiones y jubilaciones del Comité Ejecutivo de la sección 7 del CENTE. Además, fue delegado en diversos congresos nacionales de la CENTE desde el primer Congreso Nacional Ordinario celebrado en la Ciudad de México los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre del año de 1990. Bienvenido al programa, Manuel Aguilar Mérida. Voces del Sur. Hablar de la CENTE es hablar de toda una tradición y de alguna manera una ruptura, más allá de la epistemología, el hecho del sentir de todos los maestros que de alguna manera muestran su inconformidad en aquel entonces y que aún se mantiene en este hecho de la lucha magisterial que se transforma en lo social. Vamos a escuchar el siguiente audio. Adelante, Luisa. Para el programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad, la presentación del tema La CENTE y su origen se propone como un espacio de memoria, análisis y reflexión colectiva. Hablar de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación implica reconocer un proceso histórico que nace de la inconformidad y la búsqueda de dignidad laboral. No se trata solo de una organización sindical, sino de un movimiento social con profundas raíces comunitarias. Su origen está ligado a contextos de desigualdad regional y a la necesidad de representación auténtica del magisterio. Desde el sur del país, la CENTE articuló voces que no se sentían escuchadas. Así, su emergencia responde a tensiones entre base y dirigencia. Este programa abre el diálogo para comprender ese nacimiento histórico. En la década de los 70, la CENTE surge como una corriente crítica al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
cuestionando prácticas corporativas y centralizadas. Maestras y maestros comenzaron a organizarse desde asambleas locales y regionales. Su lucha inicial se enfocó en la democratización sindical y en mejoras condiciones laborales. Sin embargo, rápidamente trascendió lo gremial para convertirse en una causa social. El magisterio asumió un papel activo en la defensa de la educación pública. La escuela se entendió como un espacio de transformación social. De ahí la fuerza simbólica de su origen. Desde una mirada psicológica y comunitaria, el surgimiento de la CENTE puede leerse como un proceso de construcción de identidad colectiva. La organización permitió a los docentes reconocerse como sujetos históricos con capacidad de agencia. La protesta se convirtió en lenguaje y la movilización en narrativa compartida. Este origen está marcado por la solidaridad y el sentido de pertenencia. La comunidad educativa fue un sostén emocional y político. Así, el movimiento fortaleció vínculos y significados compartidos. Comprender su origen es comprender también su dimensión humana. Finalmente, abordar el origen de la CENTE en este espacio radiofónico invita a pensar el presente desde el pasado. No es una revisión nostálgica, sino una lectura crítica de las causas que le dieron vida. Preguntarnos por su nacimiento es preguntarnos por las deudas históricas con el magisterio. También es reconocer la complejidad de sus luchas y contradicciones. En Voces del Sur, el diálogo se abre con respeto y profundidad. La historia se vuelve palabra viva en la radio. Así, iniciamos este tema con memoria, conciencia y comunidad. Voces del Sur. Bueno, pues gracias por quienes nos están sintonizando. Estamos platicando sobre la CENTE, su origen, su historia y su identidad, con nuestros invitados en esta tarde, el profesor Manuel Aguilar Mérida, quien lleva la voz ahorita con respecto a este proceso histórico, y también quien nos acompaña en el estudio, el maestro Alfonso Mandujano Romero. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias. Bueno, pues hay un aspecto importante que dentro de esta segunda charla que tenemos como elemento importante de la historia de la CENTE, su origen y su identidad. Dejamos pendientes algunos aspectos importantes. Profesor, ¿puede retomar usted esos aspectos? ¿Es tan amable? Sí, de alguna forma estuvimos comentando acerca de un tema, es creo el segundo tema, que habla de la evolución histórica y los logros y transformaciones de la CENTE. Justamente en ese tema hicimos notar las etapas evolutivas desde su nacimiento de la coordinadora, 1979 hasta el año 2026. Hicimos un recorrido histórico y dejamos pendiente para comentar acerca de la táctica o los métodos de lucha y las formas de lucha que la CENTE tiene, ¿no? Entonces la táctica que la CENTE resolvió tomar desde su origen casi es la táctica de movilización, negociación, movilización. Explicando ligeramente ese método, pues consiste en movilizar a las masas, movilizarse como trabajadores antes de sentarse a la mesa de negociación, durante la negociación y después de la negociación. En eso significa la táctica movilización, negociación, movilización. Eso ha caracterizado a la CENTE. En cuanto a sus formas de lucha, pues hay una infinidad de formas de lucha, ¿no? Solo por mencionar algunas, pudiéramos regresar a las etapas más álgidas, más recientes, que fueron hace 13 años, menos, hace 10, 11, 12 años,
Estoy hablando del 2013-2016. Entonces las formas de lucha van desde la marcha, las marchas de pies cansados, los bloqueos, las concentraciones en los establecimientos comerciales, toma de edificios, toma de presidencias municipales. Se hicieron concentraciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por mencionar el contexto nacional y general. Se hicieron también movilizaciones al aeropuerto aquí en Chiapas, incluso recientemente había un llamado a lo mismo. Entonces hay una variedad de formas de lucha que la CENTE ha implementado, ¿no? Eso sería en cuanto a la táctica y al método de lucha, a las formas de lucha. La CENTE estableció también desde su origen 3 objetivos estratégicos. Uno de ellos es luchar por la democratización del sindicato. Eso lo abordábamos ya en la charla anterior. Es correcto. El segundo es la democratización de la educación. Y el tercero, la democratización de la sociedad. Esos son sus 3 objetivos estratégicos. Pudiéramos decir que en el primero y segundo de alguna forma hay avances. En el tercero, que es la democratización de la sociedad, pues es bastante complejo. Claro. A lo mejor es donde menos se ha avanzado, siendo crítico y autocrítico, ¿verdad? Dentro de la misma coordinadora. Ahora también hay acontecimientos históricos que sería bueno pues comentarlo, ¿no? Hay acontecimientos históricos, pues algunos no agradables, ¿verdad? Pero al final son acontecimientos que han marcado la vida política de la coordinadora, ¿no? Dentro de esta larga vida de la CENTE y del movimiento chiapaneco particularmente, hay acontecimientos trascendentales que han marcado decididamente o decisivamente la vida del movimiento magisterial chiapaneco. El primero de ellos, por citarlo así, es el primer paro indefinido masivo en 1979. ¿Por qué es significativo? Porque fue la apertura de una lucha que casi dura medio siglo. Estamos hablando de 46 años. El segundo es la asertiva decisión de los dirigentes de esos tiempos de haber convocado y desarrollado el primer foro nacional de trabajadores de la educación y organizaciones democráticas del CENTE. Eso fue los días 17 y 18 de diciembre del año de 1979. Dentro de los convocantes aparecía Chiapas y Tabasco. Dentro de la asistencia pues estuvieron otras entidades, la montaña de Guerrero, por ejemplo, la Ciudad de México, estuvieron compañeros de otros estados de la República. Otro acontecimiento también que es digno de recordarse es la toma del edificio seccional. Eso ocurrió un 1 de mayo de 1980, bajo el planteamiento de desconocer a la dirigencia charra que se tenía en ese tiempo y exigir un nuevo Congreso seccional para nombrar, con la decisión de las bases, a una nueva representación. La otra sería la realización del primer Congreso seccional democrático, que se celebró en el mes de marzo de 1981. Y aquí rescato lo que decíamos, ¿no? La táctica de lucha de la CENTE. Se tomó primero el edificio seccional, eso es movilización. Luego se negoció con las autoridades sindicales, en este caso el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, para que emitieran la convocatoria.
y la emitieron para marzo de 1981 y ahí se tuvo un triunfo arrollador de la planilla del Movimiento Democrático y militante de la CENTE. Quienes contendieron en esa ocasión, que en paz descanse, fue el maestro Manuel Hernández Gómez el que encabezaba la planilla. Pero los adversarios lograron juntar no más de 10 delegados efectivos. O sea que la inmensa mayoría pues estaba con el movimiento democrático, ¿no? Esa era la fuerza que tenía el movimiento en esa ocasión, que se logra conquistar el primer comité seccional. Lo otro sería el desconocimiento de un comité seccional nuestro del movimiento que encabezaba también, que en paz descanse, el maestro José Domingo Guillén Ramos. Esto se dio en el marco de una huelga que tardó más de 60 días en 1987 y del asesinato, que ya lo comentamos, del profesor Celso Wenceslao López Díaz. La imposición de una comisión ejecutiva paritaria tomó como pretexto que no había estabilidad política en el sindicato de Chiapas, ¿no? Entonces, con ese argumento, pues impusieron esa comisión ejecutiva. Otro acontecimiento también es la represión y el cese masivo que se tuvo en contra de aproximadamente 540 maestros y maestras en 1992 por participar en movilizaciones donde se exigía el reconocimiento de la representación seccional nombrada por la mayoría, ¿no? Estamos hablando de más de un 80% de la fuerza del magisterio, y sin embargo pues no se logró y lo que vino es un cese masivo. Creo que fue el tiempo de Patrocinio González Garrido como gobernador del estado. Los diversos momentos de persecución, encarcelamiento de compañeros, quiero recordar a varios de ellos. La vez pasada comentábamos algunos nombres con el movimiento de los maiceros, pero también estuvo encarcelado en otro tiempo el maestro Rubicel Ruiz Gamboa, el maestro Oscar Peña, creo que se llamaba el maestro, que también estuvo con Rubicel, todavía en el penal de Cerro Hueco. Otro acontecimiento es la marcha caminata de Tuxtla Gutiérrez en ese mismo año 92, que un grupo, centenas de maestros, caminaron desde Tuxtla hasta México para hacerse escuchar en el planteamiento del reconocimiento del Comité Seccional Democrático, ¿no? Que terminó no reconociéndolo y imponiendo a un comité espurio, que también ya lo mencionamos. La participación como movimiento en la primer convención nacional democrática del EZLN, pues también ya lo comentamos, pero aquí figura como un acontecimiento también relevante. Sí, histórico, por supuesto. Como mencionamos, hay acontecimientos que no nos agradan mucho, pero tienen que marcarse. Claro. El mismo asesinato del maestro Rubicel Ruiz Gamboa en 1997, no en el marco de la lucha magisterial, pero fue un maestro que estuvo preso, que luchó, que fue sindicalista, que ocupó cargo en la dirigencia seccional, y entonces pues tiene que aparecer también como algo pues que dolió al magisterio, ¿no? Nunca se supo el motivo, ¿no? Nunca se supo. Bueno, se quedó impune también como todos los casos que hemos mencionado, ¿no? La liberación de 6 compañeros arraigados en el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía también es un acontecimiento relevante, porque si algo hizo el gobierno de Pablo es unir a todos los sectores de la sociedad en su contra. Y en ese tiempo recuerdo que la marcha fue de cerca de 100,000 gentes, y en pleno Parque Central se presentaron a los arraigados, a los liberados, recién liberados, con la fuerza de la marcha. Cabe decir que ese día que se liberó estaba celebrando uno de sus informes el gobierno del estado, y accionamos y logramos la liberación de los compañeros.
La imposición de la ley del ISSSTE con uno de los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón Hinojosa en el 2007 es otro acontecimiento también que se recuerda con desagrado. La imposición por parte del CENTE de otro comité seccional espurio que encabezó el maestro Rosendo Galíndez, eso fue en el 2008. La misma imposición de la Alianza por la Calidad Educativa, que es como el antecedente inmediato de la reforma educativa punitiva de Peña Nieto. La represión con saldo de heridos en el Congreso de Relevo Seccional, lo comentamos en el año 2013, en el Poliforo, y el gobierno del Estado era Manuel Velasco Cuello. Entonces hubieron un saldo de heridos, descalabrados, y fue algo también bastante fuerte, ¿no? Sí. La ola magisterial levantada en las huelgas del 2013 y 2016, solo comparable con la huelga de 1989, con la gran diferencia: en el 89 era una membresía como de 1.100.000 trabajadores del CENTE en México. Pues hoy en día hablamos de casi 2,5 millones, ¿no? El asesinato del maestro David Gemayel Ruiz Estudillo el 8 de diciembre del 2015 en el Llano San Juan, por una movilización en contra de la reforma punitiva de Peña Nieto. Son acontecimientos lamentables que también aparecen en este registro. Pues con eso estaríamos, digamos, concluyendo de alguna forma la parte de estos momentos álgidos que se ha vivido como movimiento chiapaneco, ¿no? Claro. Y hablando de eso, sobre la CENTE y la educación en México, ¿qué podemos decir al respecto, maestro? Bueno, aquí podemos comentar lo siguiente, ¿no? La CENTE y la educación en México. Hay un papel social y comunitario que el maestro le ha tocado jugar. El maestro se involucra y se vincula permanentemente en la vida de las comunidades. Es quien orienta, quien apoya a los padres de familia, quien orienta a los campesinos en las distintas gestiones y trámites para resolver las múltiples necesidades que existen en sus comunidades. Muchas de las veces al maestro se le llama para que el productor de maíz le pesen correctamente quien le compra el producto, le paguen correctamente a quien le vende el producto, o el productor de café. Entonces, para hacer la suma de cuánto va a recibir o cuánto debe de recibir de pago, entre otras cosas. Hay una serie de roles que el maestro en las comunidades juega, ¿no? Desde el apoyo que le piden a veces para sancionar a alguien que ha cometido un error, a veces se le llama a los juzgados ejidales para escucharlos sobre alguna sugerencia de cómo tratar algunos temas que escapan a la posibilidad de ser tratados por los mismos jueces rurales, ¿no? Entonces, hay una serie de papeles que el maestro juega, ¿no? Se convierte en una especie de vínculo permanente entre el centro educativo y la comunidad misma. Prácticamente es un acompañante ante la comunidad y la necesidad social. Es un acompañante, efectivamente, en todo. La vez pasada incluso creo que leíamos una parte de eso, ¿no? De cómo en los 80 se expresaba un maestro desde Palenque, cómo el maestro era solicitado por los padres de familia para cualquier orientación que ellos requirieran, ¿no? Y bueno, y como también se le conoce ahora ya por casi medio siglo en la lucha, pues saben que tiene alguna experiencia al respecto, ¿no? Y hay que decirlo, decíamos la vez pasada que la lucha magisterial no nace con la CENTE, ¿no?
ni siquiera nace con el movimiento revolucionario del magisterio del 58, que también lo comentábamos, ¿no? Están los maestros en el tiempo del cardenismo, ¿no? Y hay que subrayarlo y decirlo, dicho sea de paso, ahí se practicó de parte del gobierno de Cárdenas una educación socialista, ¿no? Esto repercute de alguna manera en el ámbito social y en el proceso histórico del desarrollo de México de la mano, la CENTE y el aspecto académico. Es correcto. En lo social pudiéramos destacar que desde la Revolución Mexicana hubieron muchos maestros que se involucraron en esos procesos, en el cardenismo, en las etapas de más adelante, ya mencionábamos en el tiempo de Adolfo López Mateo, y de ahí para acá, ¿no? Sin embargo, también hay otras propuestas de parte de los docentes en torno al tipo de educación que se quiere, ¿no? No se está de acuerdo con la educación autoritaria que le sirve a los gobiernos en turno, que los gobiernos neoliberales, que fueron una larga lista, sus propósitos era destruir lo público de la educación y convertirlo en un ente privado, ¿no? Entonces los maestros han generado propuestas alternativas educativas. Cabe aquí señalar, ¿no?, que estas propuestas educativas alternativas surgieron retomando el objetivo de democratizar la educación, el objetivo de la CENTE, ¿no? Hay en ella diversas propuestas, no todas transcurren con el mismo ritmo, tienen ritmos distintos, ¿no? Quienes generaron las primeras propuestas alternativas de educación son los compañeros de la sección 22 de Oaxaca, con el Centro de Desarrollo Educativo de la sección 22, el CEDES 22. Chiapas comenzó un poco tarde, tal vez comenzó ya a finales de los 90s, a finales de los 80s con algunos trazos muy generales, con los primeros pininos, digamos. Quiero recordar al maestro Conrado Borrás, que fue parte del comité seccional de Ricardo Flores Magón. No, perdón, de Jorge Chanona Cruz. El maestro Conrado Borrás fue de los que recuerdo que empezó a trabajar esa parte de educación alternativa junto con otros compañeros. Entonces, estamos hablando del 89-92, pero tomó forma, digamos, más grandemente al final de la década de los 90, cuando se creó el CIE 7, que es el Centro de Investigación Educativa de la sección 7. Ahí empezaron a surgir los primeros materiales de educación alternativa y ahí se le dio continuidad en los primeros años del año 2000, con foros, con congresos educativos, regionales, estatales, incluso congresos nacionales, donde han acudido una buena lista de profesionales, como Hugo Aboites, por citar algún ejemplo, y han contribuido grandemente en este trabajo de educación alternativa. En cuanto a las reformas educativas, han habido propuestas. Mencionábamos, creo, en la charla anterior, que cuando se hicieron los congresos educativos en el trienio 2001-2004, se concluyó entregando una propuesta de ley estatal de educación al Congreso del Estado. Eso valió que no impusieran la reforma educativa que pretendían hacer en ese sexenio en Chiapas. La detuvimos con una propuesta, y lo comento esto porque es una manera de romper el marco contestatario en que a veces
se le califica o se le clasifica a los maestros militantes de la CENTE, ¿no? Hay un aspecto importante, digamos que esto que usted acaba de mencionar se articula en la defensa de la educación pública con las luchas laborales, sociales de la CENTE, el magisterio. ¿De qué manera la CENTE incorpora la diversidad cultural y lingüística en Chiapas en su discurso educativo? Por un lado, esto porque en las propuestas educativas sexenales se han ido modificando, pero de alguna manera se generalizan. Pareciera que cada gobierno trae una moda, ¿no? Y la última moda que queda es la de la nueva escuela mexicana. Esa alternativa surge de la base social del magisterio, porque hay que recordar que no puede estandarizarse, dadas las condiciones pluriculturales que existen en Chiapas, ya no llegamos a México. No todo el marco curricular se aplica en las comunidades de los pueblos originarios, por ejemplo. ¿Cómo ha manejado esta actividad, este reto, los profesores de la CENTE que van luchando justamente con esos aspectos de sus propuestas educativas? Creo que es un tema muy importante, ¿no? Incluso da pie a mencionar, ¿no?, que a lo largo de la historia, y si nos parece más cómodo, a lo largo de esta historia de lucha de la CENTE, pues han desfilado un buen número de presidentes en turno de la República, ¿no? Creo que son 9 presidentes con los que ha tenido que dialogar la CENTE, desde José López Portillo al actual. Aproximadamente 20 secretarios de educación, y en lo que concierne a Chiapas son 13 gobernadores de estado, desde Juan Sabines Gutiérrez hasta el actual, con quienes los maestros militantes de la CENTE pues han tenido que sentarse a la mesa, discutir o pues, mal dicho, saborear las mieles de la represión, ¿no? Porque ha habido de todo. Entonces, en ese sentido, han habido reformas educativas desde esos años. Por recordar la reforma educativa, así llamada reforma educativa de Luis Echeverría Álvarez, que fue incluso en los 70, ¿no? O sea, antes del surgimiento de la CENTE, ¿no? Entonces ahí dejó de trabajarse con asignaturas para trabajarse con áreas. En vez de geografía y de historia, ciencias sociales, ¿no? En vez de biología, ciencias naturales. Para que años después dijera otro gobierno, pues ustedes disculpen, nos equivocamos. Vamos a regresar otra vez con las asignaturas. Ese es el tipo de políticas educativas, por ejemplificar algunas. Son hierros que obviamente quienes sufren las mayores consecuencias pues son los estudiantes de México, ¿no? Eso mismo ocurrió con la política educativa de Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso mismo sucedió con Salinas de Gortari, con el Acuerdo Nacional de Modernización de Educación Básica, donde el ingrediente principal ha sido o municipalizar o privatizar la educación, y la han privatizado paulatinamente. Yo estudié aquí en Tuxtla Gutiérrez al finalizar la década de los 70, y recuerdo muy bien que las escuelas particulares se contaban con los dedos de una mano. Ahora no me alcanzan los dedos de toda la familia para contar las escuelas particulares. Ese es un dato muy preciso para decir si ha habido un proceso de privatización grande o no. Entonces ha sido el tenor de las políticas educativas. Trazan políticas educativas desde los escritorios, ¿no? Entonces, me parece, por ejemplo, que en el tiempo de Enrique Peña Nieto, la coordinadora, la CENTE, se dio el tiempo para hacer foros regionales. Reunía, por ejemplo, a Yucatán, a Campeche, Quintana Roo, en Tabasco, y ese era un foro regional. Y así en todo el país.
para presentar, después de la participación también de los profesionales en educación, la propuesta de la CENTE en torno al tema educativo que se venía ya, la reforma educativa de Peña Nieto. Sin embargo, los diputados y los senadores pues no les interesaba retomar nada de lo propuesto por la CENTE, y lo que sí les interesaba era imponer la reforma educativa de Peña Nieto. Porque detrás de esa reforma educativa estaban los oligarcas, los empresarios, ¿no? ¿Quién no conoce lo que decía Claudio X González sobre los maestros, ¿no? Tratarlos como delincuentes, como lo peor, ¿no? Hay una película que se llama De Panzazo que lo dice todo. Entonces, pues eran ellos los que estaban detrás del gobierno en turno, hablando de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, por eso se movilizó la CENTE. Y así precisamente se han construido, cuando se construyen los proyectos alternativos, por ejemplo, en Oaxaca, por supuesto que se considera las diversas lenguas que existen en Oaxaca, que son muchas, igual que en Chiapas, ¿no? Aquí el proyecto de educación alternativa pues se reúne con los niveles. O sea, considera los medios, considera la situación que cada región vive. En cambio, las políticas educativas pues no consideran eso. Por citar un ejemplo, en el tiempo de Salinas de Gortari, se estableció antes del Acuerdo Nacional de Modernización de Educación Básica algo que se llamó Esquema de Educación Básica. Y en ese esquema de educación básica lo que hacían era clasificar a los maestros. Habían maestros de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y hasta de quinta y de sexta, ¿no? O sea, cada maestro, cada sector. Estamos hablando de maestros que estaban en carrera magisterial en la categoría E, creo que hasta la E llegaron, eran los maestros de primera. Los que llegaron a la categoría D eran los maestros de segunda. Los de la C eran de tercera. Los de la B eran de cuarta. Los de la A eran de quinta. Los que nunca entraron a carrera magisterial como su servidor éramos de sexta. Los maestros de educación indígena eran de séptima. Los que trabajaban en el CONAGE eran de séptima. O sea, hacer esa clasificación, cuando el común denominador en el caso de los normalistas es que pasamos por un sistema educativo, por una escuela normal, y nos aplicaron un examen profesional, pues realmente es inaceptable esa situación. Pues esas son las políticas educativas que han habido. Por eso se creó la necesidad, como uno de los objetivos estratégicos de la CENTE, de democratizar la educación, porque ahí se plantea precisamente el enseñarle a los alumnos a pensar, a reflexionar y a actuar de manera libre, no de imponerle ni que digan lo que queremos que diga. No se trata en las escuelas, en los salones, que el mejor maestro es el que tiene callado al grupo. No, entre más hablen y digan, mejor. Claro, bajo un orden, pero hay necesidad de que los estudiantes aprendan a pensar, aprendan a actuar, aprendan a criticar, aprendan a reflexionar. Y los modelos educativos neoliberales, los modelos educativos de ultraderecha, de derecha y fascistas, pues no hacen eso. Si no, veamos las políticas educativas norteamericanas, ¿no? No sé si sigue, pero hace años se hablaba mucho de las famosas escuelas charter, que no era otra cosa más que combinar un recurso público con un recurso privado, ¿no? Es decir, que los estudiantes tenían que pagar su educación, y existe en otros países. O sea, terminan la carrera pero quedan endeudados con el banco. Claro. Entonces ahí destruyen la educación pública. Y nosotros decimos que estamos por la defensa de la educación pública. Hay algunas universidades particulares que te condonan el 50 o el 100% de tu colegiatura, pero quedas ofreciéndole el servicio de manera permanente mientras llevas tu carrera. Entonces, no tiene ningún sentido esa beca, porque explotan al estudiante, ¿no? Así es. O lo sobreexplotan, que sería lo peor en este caso, ¿no? Exactamente.
Entonces ahí, en esa parte, en ese tenor que estamos comentando, también surge entonces en ese proyecto de educación alternativa, que dicho sea de paso, aunque lo trabaja la CENTE, no tiene el desarrollo que quisiéramos. No hay un proyecto nacional consolidado propio de la CENTE. Eso tenemos que tomarlo como una debilidad para mejorarlo, ¿no? Para convertirlo en fortaleza. Se pretende entonces que la educación sea crítica, sea popular y sea emancipatoria, que significa para la CENTE la apropiación de la materia de trabajo, que lo más importante para el maestro sean sus alumnos, como lo más importante para el carpintero son sus tablas, ¿no? Claro, sus herramientas. Entonces, apropiarse de la materia de trabajo poniendo en el centro de la atención a los estudiantes en general, buscar en el desarrollo del conocimiento lo relacionado a las corrientes pedagógicas más avanzadas. Hay corrientes pedagógicas avanzadas que es digno de retomarse cosas, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de Paulo Freire, por ejemplo? O de Celestín Freinet, o de otros pedagogos, ¿no? que tienen mucho de importante que retomar de ellos. También es bueno que, aparte de que los estudiantes sean libres, críticos, reflexivos, analíticos, que piensen por sí mismos, también los maestros de la CENTE deben buscar la información que plantea o el contenido que plantea las políticas educativas sexenales. De hecho, lo hacemos. Para conocer las reformas y los programas, para tener elementos necesarios sobre lo positivo y negativo de esas reformas educativas, de sus contenidos, para poder generar propuestas o poder saber por qué sí o por qué no se va a aceptar tal política educativa, ¿no? Finalmente, en este punto, digo que es importante que el sindicato se considere que un sindicato fuerte, o mejor dicho, porque un sindicato fuerte lo integran trabajadores inteligentes, responsables y analíticos. Es decir, no puede haber un militante de la CENTE que no defienda la educación pública, que no ponga en el centro a la atención de los alumnos. Es importante. He dicho en otras ocasiones que el maestro militante de la CENTE, para ser un buen dirigente, tiene que ser primero un buen pedagogo, un buen maestro con sus alumnos. Y eso es fundamental. Claro. Hablando de esos aspectos en términos de la búsqueda de ser críticos, de ser emancipadores, los maestros hacia los alumnos o los alumnos como resultado del trabajo magisterial, ¿cómo contrapesan el hecho del uso de la tecnología actual, la lectura muy rápida, digamos que la velocidad con la que actualmente las redes sociales se mueven, a todo este proceso de ser analítico, de ser reflexivo, de ser crítico, porque pareciera que estos aspectos ya quedan en segundo término? Y pareciera que por el otro lado el sistema económico, el sistema empresarial, busca que los alumnos, los niños, los jóvenes, pues ya no piensen, ya no sean críticos, ya no sean analíticos, sino consuman de lo que se les da y en pocos segundos, y con eso que se conformen, ¿no? ¿Cuál sería este trabajo que tendría o que debe tener la CENTE ya en el tiempo actual para la posteridad? Me parece que lo primero es ubicar y revisar a profundidad la etapa actual que nos toca vivir con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y no tanto desecharla, sino competir con ella, que no es nada fácil, ¿no? Claro. Que no es nada fácil. Sí sabemos de lo que pasa con todo lo de las redes sociales, ¿no?
Sin embargo, a lo mejor hay cosas que se pueden usar dentro de la misma tecnología y que lo han hecho y lo hacen muchos maestros para avanzar en el desarrollo de lo que queremos, ¿no? De lo que queremos hacer con el aspecto educativo. Pareciera que hay un paralelismo, ¿no? Entre ese trabajo docente y por el otro lado el aspecto educativo que de alguna manera van formando las redes sociales entre la población en general, ¿no? Tendría que tener la perspectiva del docente de utilizarlo como una herramienta para acercarse a los niños, a los jóvenes en la actualidad. Creo que valdría aquí la reflexión, utilizar las redes sociales, utilizar la tecnología para avanzar con los alumnos, pero tener el sumo cuidado de no ser utilizados. Claro. Porque en la pandemia del 2021, pues se dio eso, ¿no? Muchos no lo percibieron así, pero ya venía un inicio del teletrabajo. Y efectivamente el teletrabajo es un asunto también de beneficio más al empresario, a la patronal, al gobierno, que a los trabajadores, ¿no? Porque los vetan de varios derechos. Entonces esa parte, por ejemplo, es importante rescatarla, pues, o sea, es importante usar la tecnología, pero no permitir que nos usen, o sea, buscar la manera de avanzar con la tecnología, no permitir que nos usen ni a los alumnos ni a los maestros, ¿no? Porque vuelvo a repetir, el teletrabajo estaría usando principalmente a los trabajadores de la educación. Una explotación sin derechos, ¿no? Exactamente. Hablando por el tiempo que nos queda, profesor, hablando del presente y del futuro, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta o debe enfrentar actualmente la CENTE en Chiapas? Los principales desafíos, pues yo creo que son varios. ¿Cómo cuáles? Varios desafíos. Uno de ellos es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Hay en la actualidad, no tengo los datos numéricos, pero hay en la actualidad un número grande de trabajadores, de generaciones de trabajadores de educación jóvenes, que muchas de las cosas que estamos diciendo no la vivieron. Y como no la vivieron, pues algunos se han tomado la molestia de investigar y conocerlas, ¿no? O se las han llevado, pero otros lo desconocen. Por citar algo, si decimos que uno de los gobiernos neoliberales en el tiempo del PRIAM, el sexenio del 2006-2012, y específicamente el 30 o 31 de marzo del 2007 publicó en el Diario de la Federación la ley del ISSSTE reformada. O sea, para los trabajadores jóvenes que ingresaron, porque estamos hablando que ya pasaron 19 años. Bueno, los maestros que hoy tienen de 19 años para atrás desconocen de lo que estoy hablando. Desconocen que antes de esa reforma no importaba que el maestro tuviera 48 años, pero si cumplía sus 30 años de servicio se jubilaba. No importaba que la maestra tuviera 47 años. Si cumplía con sus 28 años de servicio se jubilaba. Y además su jubilación, su pensión, no se la pagaban con UMAS, se la pagaban con salarios mínimos. Entonces esa parte habría que conocerla. Porque entonces las generaciones de las que hablo desconocen la destrucción, y lo dijimos al cerrar la charla pasada, la destrucción de su futuro pensionario. Claro. Porque ya no existe la jubilación para ellos. ¿Habrá como futuro trabajo la CENTE recuperar ese cambio, esa transformación de UMA al pago habitual que originalmente de manera histórica se le daba al maestro? Porque así como se crea la ley se puede derogar, se puede modificar. ¿Tendrá lucha presente la CENTE respecto a este tema? De hecho la CENTE lo tiene entre sus demandas. Sus principales demandas ahorita de la CENTE, es más, está anunciado un paro de 48 horas para Chiapas, me parece que es para los días 26 y 27 de febrero.
o 25 y 26, no lo recuerdo bien, y un paro de 72 horas, que seguramente está para marzo, y están construyendo las condiciones para un paro indefinido, para una huelga. Y dentro de las demandas principales está la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, para recuperar las pensiones solidarias, sin UMAS, pagadas con salarios mínimos. También está la otra demanda, que es la abrogación de la reforma educativa que dejó Andrés Manuel López Obrador, que no le quitó más que el filo de la que dejó Peña Nieto, pero que muchas de las cosas siguen afectando al sector educativo, ¿no? Entonces son de algunas de las demandas que trae ahorita la CENTE para estas etapas de lucha que se avecinan. Pues tarea ardua para quienes encabezan la nueva CENTE, la CENTE tradicional, y los líderes que organizan y van de alguna manera trabajando e hilvanando este aspecto que beneficiaría en un momento determinado a todas estas nuevas generaciones que no conocen el aspecto histórico de la CENTE. Profesor, de verdad que nos da mucho gusto que haya aceptado nuestra invitación. Algo más que sea usted agregar con respecto a esto. El tema es muy largo, sin embargo, bueno, algo más que sea usted agregar respecto a esto. Pues lo que agregaría es de que hay cosas escritas en la historia de la CENTE que debieran rescatarse. Una de ellas es precisamente que el poder de decisión en cualquier dirigencia seccional reside en las bases, que se le tiene que consultar a ellas siempre para decidir cualquier cosa. Lo otro es de que la educación política de las masas es imprescindible. Digo, esto que acabamos de comentar de las nuevas generaciones, si se les da escuelas de formación política, pues tendrán conocimiento que hubo un periodo del sistema de seguridad social que no estaba como ahora y que podemos aspirar a recuperarla. Claro. Entonces son de las cosas importantes, y en los temas donde hemos avanzado menos, pues yo creo que es una tarea de profundizar en el caso de la democratización de la educación, en el caso de la democratización de la sociedad, porque dicho sea de paso, hay no se le puede llamar cambio en el gobierno, pero bueno, podemos decir que hay actitudes distintas a lo mejor. Podemos admitir que hay una elevación del salario mínimo, que hay algunos beneficios, pero el sector educativo sigue rezagado en sus salarios. O sea, decíamos en los 80s que el ejército, que los trabajadores de Pemex, de teléfonos, ganaban más que un maestro. Pues habría que ver ahorita qué otros sectores de la sociedad superan en salario a los maestros. Entonces son temas pendientes. O sea, hay males que dejó el neoliberalismo que el gobierno actual, que se pronuncia antineoliberal, pues lo sigue manteniendo, ¿no? Los usa. No solo sí lo sigue manteniendo. Y entonces, si lo sigue manteniendo, pues ¿de qué se trata, no? Claro. ¿De qué se trata? Entonces, finalmente creo que tenemos que situar o saber caracterizar a los gobiernos, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje ya en un minuto para las nuevas generaciones? El mensaje a las nuevas generaciones es que se incorporen a la lectura, a la lucha, a la formación política, a la formación pedagógica, a la participación, a la militancia en el movimiento, ¿no? Hay un referente importante histórico que sigue vigente, que es la CENTE, y pues yo creo que sería bueno que participen de manera consciente, de manera informada. Ese sería el llamado. Perfecto. Maestro, podemos pensar que en el eslogan del maestro Alfonso Mandujano Romero, la lucha sigue. Así es, amigo José Luis, la lucha sigue y queda para las generaciones que están activas seguir en la lucha y, como ya decía el maestro, ¿no? Informándose, buscando cómo participar, porque
es una constante lucha y la lucha es la que nos da frutos. La lucha por los derechos, por apoyar al pueblo también, a las comunidades. Recordemos al maestro, ¿no? Él siempre ha sido el que ha impulsado acciones en las comunidades y ha costado vidas. Por supuesto. Pero sí, eso no cabe, no se debe dejar, aunque tengamos la tablet, la computadora, el celular y hasta los relojes inteligentes, etcétera, ¿no? La lucha sigue y esa tecnología hay que ocuparla para eso. Excelente. Bueno, pues gracias a usted que nos permitió acompañarle, gracias a nuestros invitados en esta tarde, el profesor Manuel Aguilar Mérida, el profesor Alfonso Mandujano Romero, quienes nos acompañaron por segunda ocasión para darle continuidad a este tema que es muy importante y que la verdad quedan muchos elementos todavía en el tintero, en la libreta del profesor Manuel Aguilar Mérida, y de verdad que gracias a Eloísa en Controles Técnicos, gracias a usted que nos permite acompañarle a través de esta importante emisora. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la Unicach Radio. Unicach Radio, una emisora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Transmite desde el edificio